¿Te pasó alguna vez que ante la misma situación reaccionás distinto según el día? Bueno, no es casualidad. Hoy vamos a hablar de los estados mentales. No siempre reaccionamos desde la realidad, a veces reaccionamos desde el lugar mental en el que estamos parados. Y eso cambia absolutamente todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Incómodas, un ciclo en el que charlamos sobre esos temas que preferimos evitar, pero que, por más que los escondamos bajo la alfombra, en algún momento, de alguna manera, nos terminan sobrepasando. Como siempre les pido, suscríbanse al canal, denle like, recomienden y dejen algún comentario que nos ayuda un montón. Y spoileando un poco, les digo que mi estado mental actual es de líder. Y así me hago responsable de que acá solo estoy para presentar y preguntar y tomo acción consciente cediendo la palabra a quienes saben del tema. Aleli, Julio, bienvenidos y gracias por compartir este espacio. Buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando. Muchas gracias por estar acá. Hermoso tema el que tenemos hoy. Uno de mis preferidos, de hecho. Qué lindo y qué revelador que es, porque poder entender el estado mental, como decía Diego de alguna manera, nos permite pararnos ante situaciones de un modo totalmente distinto. Los estados mentales básicamente son, para que nos entendamos, es la forma en que vemos el mundo y que decidimos o elegimos afrontar el mundo. Los estados mentales son la forma en que vemos el mundo, es la forma en que nos paramos, pero también es la forma en que nosotros estamos eligiendo posicionarnos frente a las circunstancias que nos atraviesan. Y tiene que ver con algo que ya hablamos en otro podcast, que es la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo accionamos en relación a eso. El estado mental es muy coherente y esto es importante entender, no es una coherencia arbitraria. Si yo pienso de una forma determinada, no voy a sentir de otra forma. Si yo pienso que el mundo está en contra mía, no voy a sentir alegría y placer. Entonces, ni voy a accionar pegándole a la gente desde el enojo, porque no son coherencias, no hay coherencia. Entonces, sí es importante primero entender que el estado mental es como posicionamos. Segundo, que lo podemos modificar. Y tercero, que sí o sí hay una coherencia interna que nosotros estamos sosteniendo. Consciente o no consciente, pero la estamos sosteniendo. Lo que está bueno entender también cuál es la posición que tomamos y a veces cuál es la posición que podemos tomar, porque está en esta intención de la coherencia, estamos tratando de pararnos desde un lugar, pero ya casi como de modo innato nos sale otro, podríamos decir, no estamos queriendo parar en el lugar de líder, estamos en ese proceso de conocernos, de empoderarnos, de pararnos en nuestra verdad, pero sin embargo de modo inconsciente volvemos a un estado ya sea avestruz, que vamos a contar después de qué se trata, o de un estado víctima. También ahí está bueno escucharse, ¿no? Decir, ¿por qué no puedo entrar en esta coherencia? ¿Qué pasa que no me puedo parar en el lugar que yo siento, que hoy estoy eligiendo? Bien, porque ahí al poder escucharse, al poder hacerse esa pregunta, o para qué es necesario estar en este estado y no en el que deseo, ahí va a encontrar la razón que lo deja anclado en ese estado, ¿sí? Y a partir de que uno encuentra esa razón, va a poder modificar y entrar en esa coherencia que Aleli nos cuenta. Me parece importante, yo acá me pongo quizás un poco más, no quiero decir más rígida o más dura que Julio, pero em, cuando yo por lo menos abordo el tema de estados mentales en coaching o en consultorio, dejo en claro, y esto me parece importante, hay cosas que vienen aprendidas. Julio lo habla desde lo innato, recién lo mencionó desde lo innato. Muchas veces estos estados mentales los tenemos aprendidos y aprendidos por imitación, por eso parecen innatos, porque hemos tenido madres, padres, abuelos, personas significativas en la vida que trabajan o actúan o viven desde un estado mental determinado. Como no lo cuestionan, tampoco lo cambian. Y volvemos a esto quizás a los inicios del podcast, que es cada vez que nos hagamos una pregunta y que podamos cuestionar nuestra forma de vivir, vamos a tener la opción de modificarla o cambiarla. Si yo lo aprendí desde muy chico, es algo muy natural en mí. En coaching hablamos que es en transparencia, es algo que nos pasa, que lo hacemos naturalmente sin pensarlo, en automático, como en piloto. Entonces, entender primero en qué estado estamos y entender si es aprendido, si es elegido, si lo podemos cambiar, si la circunstancia merita ese estado mental o no, si nos sirve ese estado mental, porque también, ojo, nos puede servir o no estar en un estado mental determinado. Pero sí es importante esto, decir, che, ¿lo podemos elegir? Sí, lo podemos elegir. Muchos no nos vamos a pegar con el látigo de tres fustas ni autocastigarnos, muchos son aprendidos. Muchas formas de operar el mundo son aprendidas. Bueno, entendamos cuáles son aprendidas, cuáles queremos desaprender, que es todo un trabajo, y cuáles posteriormente lo que queremos aprender diferente.
¿Cuáles son estos estados, ya que estamos hablando de esto? ¿Cuáles son estos estados y qué tan rígidos son? Mm, Mira, son cuatro. Vamos a ponerle nombre porque es más fácil identificarlo. Yo soy una persona muy visual, entonces a mí me imagino, tengo las imágenes puestas. La primera es la víctima. El corazón con agujeritos tiene. El mundo en contra de ella. Ya los vamos a profundizar, ¿no? El avestruz, el que esconde la cabeza. El gladiador, el que se pelea con todos y con todo. Está en contra del universo. No, el universo no está en contra de él, sino él está en contra del universo. Y el líder, que es el que vos mencionabas al inicio. Es el que se hace responsable de su vida. Esos son los cuatro que podemos... Son los cuatro bases. Ahora, uno después puede tener combinación o puede en un ámbito tener, en relación a una persona, tener un estado mental, en el trabajo otro estado mental, con mis amigos otro estado mental, porque va a depender de cómo estoy enfrentando las circunstancias, cómo me paro ante ciertas circunstancias. Ahora estaría bueno que podamos entender cómo es el estado, cuál es la reacción, cuál es la emoción, cuál es la mentalidad que tiene cada estado, ¿no? Entonces podríamos hablar un poco, en este caso, de víctima, cómo reacciona, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, ¿sí? Generalmente es una persona que no tiene la capacidad de poder hacerse cargo, va a poner eso afuera, ¿sí? La responsabilidad la va a poner afuera, es culpa de, no puedo. También en esto es buenísimo marcarle a la gente que escucharnos, la verbalización es un muy buen dato, porque en esa conversación, en ese diálogo, en esa expresión, vamos a encontrar probablemente la información de que en qué estado estamos, ¿sí? ¿Cómo nos hemos parado? La ¿Sí? víctima tiende a echarle la culpa. Habla de la víctima, una palabra que usa mucho es la culpa. El otro tiene culpa, o la culpa es de... la palabra culpa es algo, la emoción es esa, es muy disponible. Entonces, esa es una forma de detectar una víctima. Son Las, personas como decía Julio, no se hacen responsables de su vida ni de nada. Cuando hablas de emociones, bueno, entender que las emociones predominantes es la impotencia, la queja, la frustración, esos estados que por momentos no le permiten avanzar, lo dejan ahí, en el estado víctima, ¿no? En el estado sin poder ni siquiera proyectar un avance. No, Es un no, porque paralizante. son personas que aparte, ojo porque esto de la víctima muchas veces al estar en la queja, hay que ser sinceros en esto, la queja es mucho más cómoda a veces que otro tipo de emoción. La queja es una forma muy fácil de vivir, pero las cosas básicamente no son como yo quiero que sean, es casi un capricho. Y la víctima tiene esta dinámica, ¿no? De ello, que pobrecita de mí, yo no puedo, el mundo está en contra mío, yo quiero, pero no me dejan. Hay gente que elige vivir, digo, hay gente que elige vivir desde ese lugar, sí, hay gente que elige vivir desde ese lugar. Es el lugar que la mayoría queremos, no sé si la mayoría o no, los que empezamos a tomar conciencia no lo elegimos en general, pero también hay algo importante, a una víctima no la podemos sacar de ese lugar, porque no quiere salir de ese lugar. Y lo digo porque muchas veces uno dice, mi mamá se vive quejando y yo quiero, déjala que se queje. No es tu obligación ni tu responsabilidad sacarla de ese lugar. Ahí está lo que decimos que es bueno observar y escuchar, entender para qué es necesario que la persona, porque al no querer salir hay una necesidad, ese estado de víctima cumple una función en su Sí. historia de vida, ¿sí? Y después otra cosa que me gusta cuando habla de, hay personas que toman un estado pasivo. Acá podemos decir que tenemos dos reacciones, ¿no? Sí, reacciones. La persona que está en la queja, que eso lo podemos poner como un estado activo, y la pasividad es la que entra en una dependencia. No manifiesta nada, no se queja, pero es totalmente dependiente de otro, ¿sí? Está esperando que otros resuelvan, hagan por él. Ahí también hay un estado de víctima. Sí, y pero ahí se combina, ¿sabes con cuál? Con el de avestruz también, porque el de avestruz es ese. El avestruz nunca va a ser un líder. El avestruz siempre secunda, siempre está en segundo plano. No toma decisiones por miedo a equivocarse, por miedo a que le salga mal, por miedo... No toma decisiones, vive en el miedo como... Y si bien no echa la culpa a nadie, tampoco se hace cargo de nada. Ahora, hablando de esto de los estados mentales, ¿para qué es importante que la gente pueda entender de qué se tratan los estados mentales? Porque al tener un estado mental, tomar una decisión, una postura, es lo que le va a permitir avanzar
o lograr aquello que realmente está anhelando en su vida. Porque a veces tiene todas las herramientas, a veces tiene todas las posibilidades. Simplemente que este estado mental es que el que lo pone en esa distancia, de no lograr lo que quiere. Perdón, pregunta. ¿Todas nuestras Sí. reacciones o nuestras actitudes o nuestra vida está regida por estos estados mentales? Digamos, ¿todas se pueden categorizar dentro de alguna de ellas o tenemos como algún estado mental, no sé, neutro, propio, genuino? Es que estas son formas genéricas de accionar, son formas que están presentes en todos lados, en todas las personas. El tema es cómo uno elige después combinarlas. Digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un jefe hiper controlador que hace micromanagement, que está encima respirándome en el hombro permanentemente, que a mí no me hace falta ponerme como gladiador y salir a pelearme con el mundo para tener razón, por más que la tenga, por más que yo crea que yo sé que la forma en que yo decido hacer las cosas es más fácil que la que mi jefe quiere, en ese caso me conviene ponerme en avestruz, seguirlo a mi jefe, no tomar responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque si no voy a generar un conflicto y un malestar que va a ser insostenible. Entonces ahí hay una elección consciente de ser un avestruz. Ahora, esa elección parte desde otro estado previo, que es el del liderazgo. Cuando uno lidera su propia vida, che, yo me pongo en este lugar, soy consciente que elijo estar en este lugar por este momento. Salgo de ahí y me corro de ese espacio. Hay una elección consciente. El problema es cuando no cuestionamos desde qué lugar nos paramos a enfrentar la vida, cómo miramos la vida. Porque el avestruz cree que no puede tomar decisiones, tiene un problema grave de autoestima. Entonces considera que no puede tomar decisiones. El avestruz, ¿qué hace? Esconde la cabeza. Si uno lo ve en el comportamiento animal, el avestruz cuando encuentra un peligro o siente que está en peligro, baja la cabeza. No es que la esconde en un hoyo en la tierra, como uno se imagina, sino que la mete entre las patas y simula ser un arbusto. Entonces se Sí. camufla. ¿Cómo lo reduce a una creencia donde hay que esta frase que vos citaste inclusive en un escrito de Galilei, si no lo veo no existe, ¿no? Directamente, lo deja ahí, ¿sí? Con eso lo justifica. Si no lo veo no existe, es un modo de no hacerse cargo directamente, Totalmente. ¿sí? De decir, che, no existe, o sea, es tuyo en todo caso, vos lo estás viendo. Es un modo muy sutil de dejar que otro se haga cargo. ¿M? Y de decir, che, bueno, no, si no, acá no hay ningún problema. Hay muchos de estos que dicen, no, no, no hay ningún problema. ¿Cómo que no hay problema? Sí, sí hay problema. Que vos no los quieras ver, que no tengas ganas de hacerte cargo, que... Pero, y hay mucha gente que afronta así la vida, ¿no? Que, viste, no, ¿qué problema va a haber? ¿No les pasa esto de encontrar gente que no se hace problema por nada, pero no es que no se haga problema, no está viendo las circunstancias. Las No es personas que son que... optimistas. Sí, sí. la- Se me perdón, vinieron nombres a la cabeza. Claro, ¿viste? ¿Viste qué rápido? Sí, sí, sí. las personas que siempre están bien. Vos decís, ¿cómo estás? Bien, ¿no? También, a ver, hay que ver en qué contexto, en qué situación está pasando, porque ahora me vino un caso. Había una persona que estaba en un proceso bastante importante, en una transición bastante importante, que sacudía la historia de su vida, y yo le preguntaba a uno de ellos, le digo, che, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va tu tiempo? Bien, pero a esa persona que me respondía así, se le estaba destruyendo la familia. Era mejor estar en un estado de avestruz que afrontar todo esto, porque aceptar de que esto estaba pasando lo iba a poner en un quiebre de la vida, en un dolor terrible. Lo que pasa que, ¿por qué es importante escuchar? Bueno, sí, bien, para este tiempo elige ese estado, puede elegir ese estado de avestruz diciendo, está todo bien, niega la realidad. Pero después hay un tiempo donde, como la vida viene para sanarnos, en definitiva, nos invita a sanar constantemente, esto se puede llegar a manifestar en la historia o en la persona de cada uno, hasta de un modo biológico después. Toda esta negación, el estar en un estado totalmente evitativo. Siempre que querramos, hay un dicho que dice, lo que se resiste, persiste. Entre más yo evite una situación, más esa situación va a aparecer. Sistémicamente, que decimos, che, si hay alguien excluido desde el cual no hablamos y el cual se niega su existencia en el sistema familiar, siempre va a haber uno que lo va a traer de una u otra forma. Bueno, el avestruz pasa lo mismo. El problema es que el avestruz no se quiere hacer responsable, no cargo, porque hacerse cargo es un lugar de peso, es hacerse responsable.
no quiere tomar decisiones, por miedo a equivocarse, por miedo a dañar a otros, por lo que fuera, no importa. Pero es altamente evitativo. El problema es que, salvo que tenga al lado, esté pegado a un líder muy fuerte, que suelen ser, cuando hay algunos casos en mellizos o en gemelos, o en vínculos de hermanos que no son tan sanos también. Y digo no tan sanos porque estamos hablando ya de condiciones psiquiátricas, que lo he visto, a mí me encanta la parte forense, entonces veo muchos documentales de perfilación psicológica, en donde hay un perfil dominante y un seguidor, que le dicen. El perfil dominante va a ser alguien con un perfil mucho más fuerte, que va a convencer al segundo, al avestruz, de que lo siga. Y el avestruz no va a ser responsable. Se me ocurre un montón de frases un tanto dolorosas, no las quiero, no me quiero hacer cargo de mencionarlas, que tienen que ver con el proceso, la obediencia de vida, por ejemplo. Claro. Eso es un avestruz. Es no me hago cargo de lo que hice. La Sí. obediencia de vida es una forma de avestruz. Puedo suponer que tomar un determinado estado mental, digamos, una posición de acuerdo, de manera consciente, de acuerdo a la situación, puede llegar a ser algo bastante sano. ¿Es un objetivo a perseguir, lograr esa conciencia? Eso se llama Eh, inteligencia emocional. Quiero tomar esta palabra cuando hablas de conciencia, inconsciencia, ¿sí? En el estado consciente, uno busca modificar ese estado mental y busca estar en un estado protagonista, en un estado, ¿cómo es? Sí, protagonista. Ya cambia, porque ahí se da cuenta que ha estado transitando, ha estado habitando en distintos estados que no le permiten avanzar, ¿sí? Que no le permiten estar en esa coherencia, habitar en ese lugar que tanto desean. Pero es a partir de una conciencia. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de estado consciente e inconsciente? Por ahí uno está en un estado de víctima, como decía Lely, avestruz, porque lo aprendió y eso de modo inconsciente sabe que dio resultado vida, supervivencia. Entonces uno lo adopta, hay un deseo interno, por eso está bueno escucharse y escuchar la verbalización que difiere de lo que siente. Entonces, ¿por qué si yo siento el deseo, cuando digo, me pongo en víctima y por consecuencia no puedo actuar? Ahí está donde uno tiene que empezar a escucharse finamente para poder correrse del estado mental que tiene, poder modificarlo. ¿Sí? Pero es a partir de que hago conciencia de que este estado me estaba sirviendo o estaba siendo útil o fue útil para cierta generación o para cierta etapa. Ya ahora no estaría sirviendo más. Y también depende mucho, Diego, me animaría a decir, al estado mental que sostengamos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el de avestruz es mucho más fácil de tomar conciencia y modificar. Por el tipo de fuerza que tiene. Tiene una fuerza como estado mental, va a tender a tener mucha menos fuerza en relación a cómo me sale o no me sale naturalmente. Porque es un estado más pasivo. Ahora, por ejemplo, el gladiador, que es otro estado mental, que es el estado de confrontación permanente, es el que quiere tener la razón en todo. ¿Sos mi amigo o sos mi enemigo? ¿O pensás como yo o sos mi enemigo? Es el que siempre quiere convencer al otro. Quiere vencer al otro en lo que fuera. Desde las bolitas, una conversación política, religiosa, el clima, lo que vos tengas ganas te va a querer convencer de algo diferente, de lo que él piensa, no de lo que vos pensás, y no va a aceptar una posición disidente. Ese tipo de perfiles son mucho más difíciles de modificar. ¿Por qué? Porque como ellos quieren tener la razón y creen que tienen la verdad absoluta, no se van a entrar ni a cuestionar siquiera. Entonces sacar a un gladiador del estado de gladiador, salvo que haya un trabajo personal de la persona, someterse a, te diría que es casi inviable de que se lo modifique o que le pase algo que lo obligue, eh, toco madera, pero unas circunstancias, por ejemplo, de accidente o de que lo confronte a una situación donde él no tenga la razón, donde esta persona no tenga la razón. Entonces, ahí es donde puede cambiar, pero si no, por el tipo de energía que maneja, que es el enojo como emoción principal, es mucho más difícil que lo pueda gestionar o dosificar. El gladiador va a por todo, no le importa. Él quiere tener la razón en lo que sea.
y confronta. Va a confrontar con un jefe, va a confrontar con el que tenga que confrontar. No hay medición de... No regula. Fíjate que interesante lo que te dice Aleli, Diego, que ahí dice su estado emocional, hay una emoción que predomina que tiene que ver con el enojo. Entonces, desde el enojo el que sostiene ese estado mental. Con lo cual, si yo estoy hablando de un enojo, está bueno detectar qué es lo que me enoja para que yo tome este lugar y me ponga casi en un lugar de autodefensiva. Con lo cual, fíjate que lo que me gusta, como poder destacar también, que la persona puede estar en cualquiera de los estados mentales en dos modos diferentes, en un modo activo como en un modo pasivo. El modo activo, el que reacciona, en el caso del gladiador, el que reacciona está en modo, sí, totalmente reactivo. El modo pasivo puede ser un gran manipulador, También. ¿sí? Muy tranquilo, muy sutil, porque el fin es lograr su objetivo. Entonces Bueno, la víctima. sí, va a utilizar la herramienta que fuera necesario para lograrlo. Entonces va a estar ahí como pasivo, vos decís, este es un mosquita muerta, no pasa nada, pero sin embargo te va empujando y te pone en el lugar que realmente necesita para lograr su objetivo. Esto también tenemos que verlo. Sí, y tenemos que ser conscientes de que hay gente que a propósito, incluso vos dirías, che, pero ¿quién se va a poner en víctima a propósito? Sí, se ponen en víctima a propósito. Y porque a propósito es que tiene propósito, que tiene fin lo que están haciendo. Y tiene un fin de lograr sus objetivos a través de otros, a través de la manipulación, a través de el posicionamiento que toman en relación a los vínculos. Entonces, la víctima, por ejemplo, son personas que creen que el resto le debemos hacer las cosas para que ellos sean felices. Entonces vos debes ir los domingos a la casa familiar, vos debes tener hijos, vos debes ir a trabajar contento y feliz, aunque te sean 23 horas y te paguen 2 pesos con 50. Pero porque ellos son felices así, vos le debes su felicidad. Una cosa así sería. Entonces te van a manipular para lograr su objetivo. En todo esto que venimos hablando aparece el líder como el único diferencial en donde, che, me hago responsable de mi propia vida, de mis decisiones, las decisiones del resto son del resto, y en el medio llegamos a acuerdos y elijo quedarme en función. Hay momentos donde la confrontación sirve. Hay momentos que sirve. Hay momentos en donde me puedo poner como gladiador, hay momentos donde Che, digo, a mí también me pasa que estoy con mi pareja y le digo, necesito que me apapachen". Eso es estar más en víctima, porque uno necesita que le soben el lomo y le digan que es bonito, que es lindo y va a salir todo bien. No importa, uno lo puede necesitar en un momento. Ahora, de ahí a mantenerlo como forma de vida, me parece que es donde tenemos que empezar a cuestionarnos si es el lugar donde queremos vivir. Me gusta comentar esto que trae Lely. Dice, hay momentos que la confrontación sirve. La confrontación en sí, cuando la entendemos como tal, como confrontación, es totalmente enriquecedora. Es muy linda la confrontación. Lo que pasa es que venimos de un concepto donde confundimos lo que es confrontación con pelea, ¿sí? Y estamos educados a no pelear. Pero tenemos que diferenciar y entender que cuando yo estoy peleando con alguien, estoy peleando desde un lugar egoico, porque lo que estoy queriendo hacer a través de esa pelea es encontrar que se valide mi razón, ¿sí? Entonces desde ahí ya empiezan a moverse un montón de emociones, el enojo, me pongo más impostor, ya pierdo el control, pero es totalmente egoico. Eso no es constructivo, eso es destructivo. Ahora, poder confrontar está muy bueno porque esta es mi mirada, la otra es la mirada del otro, y en esa confrontación, si lo podemos hacer desde un lugar de conciencia total, sabiendo que la confrontación es enriquecedora, lo que vamos a sacar allí es el mejor pensamiento. Vamos a construir lo mejor. Totalmente. Entonces, la confrontación es muy bueno diferenciar. ¿Confronto o peleo? Eso es un mal de esta época que estamos viviendo, donde la gente suele no escuchar o escuchar para responder, pero no para aprender. Suele discutir para plantar bandera de lo que y para reforzar lo que ellos piensan más que para ampliar su forma de pensar.
Y eso se ve mucho en las redes sociales. Plantarse en una situación de yo tengo razón, mi lado de ponerle la grieta es la que vale, la tuya no. Y yo voy a discutir para tener razón. Se cree que las discusiones se ganan, cuando las discusiones deberían ganar todos los que discuten. Cuando son debates de ideas y demás, el debate en sí, si es adulto, si es interesante, es un triunfo para todos. Pero no, se busca humillar al otro, no existe más la discusión como algo, como un debate o como algo enriquecedor, lamentablemente. Porque no hay debate, hay Claro. discusión, y la discusión es totalmente ególatra. Es desde el egoísmo, desde el ego, desde yo quiero tener la razón. El debate es, che, yo te expongo mis ideas, vos exponeme la tuya y veamos si hay un punto en común. ¿Podemos no tener puntos en común? Sí, pero respetamos al otro. Yo creo que esto que vos mencionas, Diego, tiene mucho que ver con dos elementos. Uno es que cada vez tenemos menos personas, em, tenemos un sistema en general, lo digo, ¿no? Como que un sistema educativo que va favoreciendo poco el pensamiento crítico. Y para poder entrar en estos estadios de me cuestiono, me hago preguntas y quiero salir de acá, necesito pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se forma a través de la lectura, del conocimiento, de la cultura general, de decir, che, yo, pongámosle, yo no soy peronista. No quita que no lea los fundamentos del peronismo, no quita que no lea los fundamentos del socialismo, que yo no comulgue con esa ideología, no significa que no lo lea, pero lo leo para informarme. Yo soy católico, criado bajo el catolicismo, ahora me he formado sobre el judaísmo, sobre los musulmanes, sobre el budismo. Eso es lo que me da capacidad de discernir lo que quiero creer y no quiero creer, por un lado. Y por el otro lado, vivimos en una sociedad, y esto yo ya lo vengo viendo desde la pandemia, no sé, Julio, vos qué has observado, pero estamos en un estado en el cual la gente está muy enojada y no sale del enojo. Y ahí es donde aparecen los gladiadores. Entonces todos se pelean con todo. Vos vas manejando, se te cruzó una persona al frente y se bajaron con un fierro, se mataron. Voy a decir, pero se cruzaron en una calle. Me pasa a mí que yo vivo en cerca de Dianfunes. Voy a un pueblo, que es una ciudad chica dentro de todo de Córdoba. Acá vos te quedás en un semáforo en verde, nadie te va a bocinear, nadie te va a decir nada. Llego a Córdoba, que estoy a 170 kilómetros, y porque me demoré 3 segundos en avanzar en el semáforo en verde, tengo a 10 atrás bocineándome. La última vez me hizo, había una camioneta que tenía atrás mío, yo estaba en una esquina que no había semáforo, entonces, o sea, era ir viendo el turno. Me bocineó tanto que me bajé, chico, y le dije, che, no tengo, por más que me bocines, no me van a salir hasta y voy a salir volando como un helicóptero. Está trabado el tránsito, para un poco. Después dije un inconsciente, puede haber pasado cualquier cosa. Pero la gente está enojada, está mal. Y eso apunta a que confrontemos y discutamos y no debatamos. No hay debate. Ahí, che, yo tengo la razón, yo quiero llegar rápido, córranse todos del medio. Y tengo el auto más grande. Digamos que eso lleva, mejor dicho, a que discutamos más que Claro. confrontar, Sí, porque no, se discute. discutimos, queremos tener la Sí, sí, razón. buscamos la razón. Ahora fíjate que cuando ella habla del estado del líder, ¿sí? El estado del líder ya ha tenido un trabajo, un proceso, ¿sí? Y acá, bueno, la persona que entra en un estado líder es porque tiene esa autocrítica y desde ese lugar, como ya ha trabajado, probablemente ha hecho un proceso, entonces no tiene la necesidad de tener la razón en sí, sino que ella tiene un modo más proactivo, lo que necesita es encontrar la razón que sea más constructiva, ya sea para el grupo o para lo que fuera necesario. Y desde ese lugar lo que va a hacer se abre a este debate, se abre a esta confrontación, ¿sí? Y da lugar a otros, escucha y encuentra lo mejor. Bueno, este es un modo de cuando está en líder. ¿Por qué? Porque ya se autolidera, ya se conoce, ya sabe que ceder no es perder, que ceder significa ganar. Es mucho más democrático. ¿Se puede llegar a un estado de líder de manera inconsciente? Inconsciente no, necesitamos ser conscientes. A ver, necesitamos querer trabajar ese estadio. Yo cuando trabajo talleres de gestión emocional y doy este tema de estados mentales, voy a pedir perdón por mi francés, mi pronunciación, pero lo bueno de saber esto es que ya no te vas a poder hacer más el boludo. Ahora sabes qué es ser una víctima, sabes qué es ser un avestruz, sabes qué es estar en gladiador y sabes qué es ser líder. Cuando vos elijas, cuando vos estés en un estado, ya no, rápidamente vas a empezar, che, estoy en víctima.
Me quiero quedar ahí, perfecto, te banco, porque lo estás eligiendo conscientemente. Yo creo que el trabajo no es qué estado mental es más sano o menos sano, cada uno puede elegir el que tenga ganas. La pregunta del millón sería, quiero cambiar el estado que estoy viviendo. El líder hace una elección consciente de cambio. Dice, che, esto me genera malestar, esto no me gusta, no sé, pero no sé cómo hacerlo, capaz que no sé cómo hacerlo, porque no todos tenemos líderes referentes. Pero es ahí, es decir, che, esto no me gusta, bueno, voy a pedir ayuda a un coach, voy a pedir ayuda a un psicólogo, voy a pedir ayuda a un terapeuta holístico, el que tengan ganas. Pero quiero salir del lugar donde estoy. Ojo, esto lo tomo porque me parece interesante. Ahí, Nilda Avellaneda, cuando ella habla de neurodecodificación, hizo todo, elabora toda la línea de neurodecodificación, crea, eso, quería decir descubre, pero no descubre, crea esa línea de interpretación. Y ella dice, hay un estadio en donde no importa lo que la persona haga, no va a poder mejorar. Porque ahí lo que yo he detectado cuando encuentro ese estadio en mi consultorio es, la persona dice que quiere mejorar porque es socialmente aceptable querer mejorar, pero no hay una intención sincera de cambio. Entonces, por más que constele, por más que decodifique, por más que coache, esa persona no quiere cambiar, está bien como está. Está bien en la queja, está bien en la víctima, está bien confrontando, no sé, lo que quiera. Pero no elige conciencia. O sea, hay una elección por deber ser y no una elección sincera. ¿Me explico la diferencia? Ahora fíjate qué interesante, porque en este relato que trae Alelí, hay la persona, cuando está en esta transición de estado inconsciente a consciente, es donde se tiene que habilitar a la pregunta, ¿para qué es necesario que yo elija este estado? ¿Sí? Porque está queriendo hacer la modificación, pero no está pudiendo, ¿sí? Pero porque probablemente es lo que aprendió. Supongamos que yo a mis 50 años, el estar en estado de víctima, he logrado ser visible en mi entorno familiar, en mi entorno social. Lo que a mí me ha hecho que me vean es cuando yo estoy en el estado sufriente, en el estado víctima. Entonces, como ese ha sido funcional y me dio una supervivencia, hoy quiero modificar y cuando quiero hacer esa transición aparece un miedo a no ser visto, un miedo para que no, quizás se pierda aquello que yo lograba a través de. Entonces, por eso es bueno escucharse. Y ahí está el sentido de la coherencia, donde yo empiezo a escucharme, a observarme, a prestarme atención, pero en un todo, ¿sí? En un todo, desde lo biológico, cuando hablo de lo biológico hablo de lo físico, ¿no? ¿Qué me pasa cuando yo me pongo en tal lugar? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué corporalidad tengo? ¿Estoy tensionado? ¿Estoy relajado? ¿Estoy totalmente en paz? ¿O estoy sintiendo alguna emoción? Eso también lo tengo que detectar, porque eso es lo que me está mostrando que hay algo que es, probablemente sea lo que me sostiene en ese lugar. Entonces, como para ir concluyendo, digamos, se puede estar en cualquiera de los estados de manera consciente, Sí. de manera inconsciente, principalmente lo que es víctima, avestruz y gladiador, y lo aspirable es a lograr ser un líder. Trato de ser muy respetuosa de las personas y de lo que cada uno elige. No importa, yo pondría así, yo, Aleli Ortiz, me hago cargo de esto. No importa en el estado mental que estés, lo que elijas está bien siempre que lo elijas consciente. Si vos querés estar en víctima, yo no te puedo decir no estés en víctima. Va a tener consecuencias, va a haber, o sea, si yo estoy en víctima voy a tener consecuencias en relación a eso. Ahora, sé consciente de que estás en ese lugar. Reflexiona si es el lugar que querés estar, si te hace feliz y estás bien desde la queja, desde el malestar, desde la pasividad. Bueno, hay gente que vive bien así, por más que uno no lo entienda. Ahí es donde digo, sé consciente. Lo aspiracional es ser consciente de cómo vivo, no vivir de una forma determinada, porque si no estaríamos entrando en decir, che, yo tengo la razón y vos tenés que ser líder. Yo te diría, la aspiración es ser consciente, no es un estado mental determinado. Porque hay también estados mentales, como decíamos recién, que se favorecen o te van a favorecer no en la vida cotidiana, sino en circunstancias puntuales. El estado mental es a través de la conciencia y el liderazgo no habla de liderazgo a partir de un grupo, habla de liderazgo a partir de cómo yo lidero mi vida, el autoliderazgo. De eso uno se convierte en ese líder. Yo puedo liderar mi propia vida y a partir de que yo puedo liderar mi propia vida, que yo ya puedo pararme en mi verdad, es donde tengo la capacidad de liderar a otros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y fíjate que ese líder va a tener cierta empatía. ¿Sí? Va a tener simpatía, va a tener una paciencia, va a tener comprensión, va a saber que hay tiempos, que cada uno las cosas las va haciendo cuando puede, no cuando quiere. Entonces, ¿pero por qué? Porque él en su proceso
que salió de un estado mental y entró al estado líder, tuvo que trabajar consigo mismo y entender que en ocasiones estar en esos estados era necesario, hasta que llegó un punto donde eso lo incomodó y dijo, bueno, tengo que salir de aquí porque no me está permitiendo avanzar. Ahí entró en ese autoliderazgo, ahí empezó el autoconocimiento, el reconocimiento. Y ahora sí yo puedo liderar a otros. Creo que es una buena conclusión como para cerrar este episodio acá. Agradecemos a todos por estar acá, por haber llegado hasta este momento. Suscríbete, dale like, déjanos un comentario que nos ayuda un montón. Recomendalo a esas personas que vos creas que le pueden ser útil, le puede ayudar o simplemente le interesa el tema como para aprender un poco más. Recordá que también estamos en Spotify y bueno, por este episodio los saludo. Muchas gracias a Leli, muchas gracias Julio. Gracias, Diego, por acompañarnos. Chao, buen fin de, gracias por Chao, estar. Chao, chao. chao.